Muy buenas tardes nuevamente. Ya tenemos al acompañante terapéutico Oscar Duarte que nos va a hablar sobre el suicidio y el acompañamiento terapéutico. Bienvenido, Oscar. El grupo todo tuyo. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Academia por brindarme el espacio por segunda vez consecutiva en poder dar una charla anterior y este, ¿no? Y a la audiencia por estar presentes y escuchar. Bien, mi trabajo con respecto al acompañamiento terapéutico viene precedido de mi formación de base, que es la de enfermería. En enfermería solíamos ver en esa época, hablo de los años 70, muchos casos, pero en esa época estaba silenciado. El tema del silencio que justamente sigue prevaleciendo hoy. Cuando dejo de hacer enfermería, me abogo, digamos, al acompañamiento y a partir de ahí me voy relacionando con que los casos siguen siendo silenciados, al menos en la zona donde yo estoy, ¿no es cierto? En otros espacios quizá está mucho más visibilizado con una cuestión de campañas y otro tipo de poder. Lamentablemente, como se decía en la charla anterior, en la ponencia, es que no en todos los sectores de la Argentina se habla el mismo lenguaje, el mismo idioma, porque lamentablemente el estigma, el mito y el prejuicio nos invaden. También hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que tienen que ver con esto, del silencio, es porque la escuela perdió mucho valor, mucho poder cuando el docente antiguamente, digamos, detectaba casos posibles de cuestiones, digamos, que no funcionaban adecuadamente con el chico, la familia, y bueno, esas cosas fueron quedando relegadas en el tiempo. Mi función, digamos, como acompañante terapéutico, se ha dado, digamos, a través de, si bien no estaban muy claros los cuadros, me tocaban y siempre había, digamos, cosas detectables en el sentido de un lenguaje no apropiado, un encimamiento, digamos, en su persona, de esconderse, de no permitir la palabra, de estar siempre a oscuras, como digo yo. No utilizar la palabra como detalle, digamos, de comunicabilidad y, digamos, ver paralelamente la disfuncionabilidad que existía, digamos, entre lo que era el ámbito de la familia, su entorno y ellos mismos, hacia adentro y hacia el resto. Entonces, me fue motivando a indagar, a investigar y a ver qué pasaba. Eso me motivó, digamos, a capacitarme, a hacer esta formación y me permitió abrir los ojos de otra manera. Quizá a lo mejor me falta todavía, porque creo que, como decía Mara en la ponencia anterior, siempre estamos como ausentes de un montón de hechos. Podemos tener todos los libros, podemos tener toda la sabiduría, podemos tener todo el conocimiento existente, pero hay algo que se nos pasa de las manos, tanto en lo personal, cuando trabajamos, digamos, con un otro, o en lo íntimo, cuando en realidad tenemos integrantes internos que también atraviesan esa problemática. Y ni hablar cuando en el ambiente donde uno se mueve, más allá de todo, se cruza en un barrio en el que ocurren cosas y están totalmente impermeables a transitarlas, a transmitirlas, a decirlas. En el caso mío, yo fui haciendo, digamos, como un balance de las cosas, los años en que soy acompañante, y fui viendo que, por ejemplo, lo fui categorizando por grupos etarios. Entonces, lo dividí, por ejemplo, los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes, hoy por hoy, hablando en los tiempos actuales, una de las cosas que más noté, que más vi, es que realmente el mobbing, el ghosting, el ciberbullying, son moneda corriente entre ellos. Y sin dejar de lado ciertos programas, ciertos dibujos, ciertas canciones que son una de las cosas a las que como adultos responsables, sea o no acompañante el que está al lado del chico, presta atención a eso. Es increíble la cantidad de mensajes que los chicos dan en sus dibujos, en sus escritos y en su conducta y su comportamiento. Ya el solo hecho de, por la edad, de aislarse, se le suma otro atenuante, otras cosas que tenemos que ir mirando. Las autolesiones que se van provocando y que nosotros,
no prestamos atención por falta de tiempo, por falta de dedicación y demás. Y que uno, cuando llega al domicilio, estos chicos adolescentes, nos damos cuenta que algo raro está pasando. En el caso mío, yo desarrollo la actividad esta con doble función, asistencial en algún punto y en otro orden con chicos haciendo apoyo, digamos, escolar. Le encontré la vuelta a trabajar con adolescentes y con chicos y ahí es donde detecté la mayor cantidad posible, digamos, de ideaciones en los niños y en los adolescentes. Un poco motivado por la edad, un poco motivado por las cuestiones de la escuela, un poco motivado por sus identidades de género. Una cosa que no entendemos los adultos, hasta a mí me costó mucho darle un valor propio, es que la adolescencia es como la palabra lo dice, muy dolorosa, muy dura y muy cruda. Y es donde transita una situación de no saber quién es y está buscando su identidad con respecto a los pares, a su propio cuerpo, sumado a que el cuerpo cambia, cambian un montón de otras cuestiones y eso entra en conflicto con ellos mismos y la familia. Muchas veces la familia, en vez de atenuar y entender estas cuestiones, entran en conflicto. Y no es un tema menor, no es un tema fácil. Eso solamente las personas que transitan el hecho de la paternidad y la maternidad lo van a entender. Otro detalle importante que encontré en estas cuestiones de adolescentes problematizados por estas ideaciones de autolesión es que provienen de familias, digamos, muy desvinculadas emocionalmente. Empiezan las discrepancias, el pase de factura, si el hijo es bueno es de uno y si el hijo es malo es del otro, adelante de la criatura. El tema de esto de cuando nacen, el chico de celeste, la nena de rosa, los nenes con juguetes masculinos, las nenas con juguetes femeninos, y el tema de a los 6, 8 años ya preguntarle como adulto, ¿ya tenés novia? ¿Ya tenés novio? Y eso es algo, un peso que encontré muy, muy común en ellos. Es increíble el peso. El chico no sabe lo que es su cuerpo, lo que es un juguete, no sabe lo que es un abrazo, pero sabe, por ejemplo, la pregunta que pesa demasiado, ¿dónde está la princesa? ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está la reina? Y el chico se crea con eso. Y van a la escuela y los berrinches, el maestro tiene que dosificar de una manera tal que es la única capacitada como para poder amenguar esa cuestión. Imagínense lo que hace en un acompañamiento a una persona que tiene que lidiar con eso. Porque son príncipes, son princesas, no las podemos tocar. Sumado a la cultura que hoy tocar a un chico, estar con un chico, representa, digamos, una carga mucho más que gruesa. Otro detalle que yo encontré muchísimo en todo eso es esta cosa de los padres, cuando entran en disputa, se pasan factura adelante de las criaturas, adelante de los chicos, de los adolescentes, y le genera al adolescente cosas muy fuertes. Y ni hablar cuando extramuros se promueven discursos como, no sé para qué te tuve, la verdad que me lo hubiese quitado antes de que hubieses crecido. Eso es algo que escuché, que escucho cotidianamente. Otra de las cosas que también escuché, que vi acá en mi barrio, es el caso de cuando vienen casos de hijos sustitutos, el tipo de discriminación, digamos, profunda que le hacen los hermanastros y toda la segregación que conlleva eso, ¿no es cierto? A ver, el maltrato emocional, el castigo y todo lo demás, como si en realidad, digamos, él hubiese deseado, digamos, esa elección. Lo que no se entiende es, digamos, la carencia en otros órdenes y en cómo viene, digamos, barajada la cuestión, tanto para un lado como para el otro. Ahí hay que entenderlos de otro lado. Y bueno, esas son las cosas con las que yo, en adolescentes y chicos, me he encontrado habitualmente a lo largo de mi carrera, mi formación y demás, tanto, digamos, hospitalizado como no hospitalizado. Hoy en día, como trabajo, digamos, de manera, digamos, particular, o con obras sociales, digamos,
ingreso a un domicilio y me encuentro, pero no quita que donde más esto se ve, se aprecia, se observa, son en los ambientes familiares de mejor poder económico. Cuando el poder económico es de una media para abajo, es otra la realidad. Podrá haber falta de dinero, falta de comida, pero lo que no hay es lo que no falta, perdón, es una madre, una abuela, una tía contenedor. Un detalle que también encontré a lo largo de los últimos años es que hoy en día la figura del adulto se perdió. Hoy la abuela, la tía, la hermana, la criatura se visten igual, usan el mismo lenguaje, escuchan la misma música y hasta utilizan la misma palabra. Entonces la referencia se pierde. Ya de pronto esto también se fue dando en la escuela cuando al docente le fueron modificando los uniformes y al chico le ponían el mismo uniforme. La línea divisoria, límite, dejó de existir. Y empieza una confusión muy grande. Tengo el mismo guardapolvo que tiene la serie, cuando antiguamente era diferente y distinto. No estoy criticando lo de antes, lo de ahora, sino que digo esta comparación de lo que yo noté y noto y cómo al chico le resuena muchísimo, muchísimo, muchísimo ese detalle. Parecería ser insignificante, pero lo marca notablemente mucho. Otro detalle que también encontré en los chicos, esto de a muy temprana edad de pintarlos, de vestirlos con ropa no apropiada, porque no es infantil, y el chico se lo está erotizando desde muy temprana edad. El chico pierde la inocencia, el chico pierde, digamos, esta característica de ser criatura. El varoncito ya usa pantalones largos desde muy temprana edad. No tiene este pasaje mágico de saber que es nene y todo lo demás porque ya es responsable desde muy chiquito. Esos son los detalles que a grosso modo mayormente encontré y que indudablemente voy notando cómo los van marcando, porque incluso, digamos, cuando hablamos, cuando, digamos, hacemos juegos y demás, lo transmiten, lo dicen y es lo que les hace sentir bastante mal. El otro grupo con el que yo trabajo son con adultos mayores y adultos de mediana edad. El número mayor siempre de personas que tienen ideaciones son los hombres. Es increíble la cantidad de casos, en la gran mayoría fueron hombres. Creo que a lo largo de mi carrera, desde los años 70 hasta el día de hoy, fueron 3 mujeres contra más o menos 100 hombres. Y adolescentes fueron 25. Calculen ustedes la cantidad que fueron una tras de otra, ¿no? No se hizo una estadística, se silenció, se quedó ahí y bueno, todo lo demás. En el caso de las mujeres utilizan métodos menos drásticos, más silenciosos. Un solo caso fue el de utilizar, digamos, una herramienta, digamos, bastante delicada. Y en el caso de los varones, siempre, 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 las cuestiones, digamos, que son más pensadas. Debido a que no se deben mencionar casos ni formas, evito dar los formatos. Este, una de las cosas que encontré también es que las visitas constantes al médico y uno de los reclamos que habían más, sobre todo en psiquiatría y en neurología, era que realmente, digamos, las personas, en especial las mujeres, manifestaban tener eh, falta de sueño, falta de relajación, y por lo tanto iban a pedir pastillas. Pastillas que de pronto eran relajantes por la dosis y realmente, digamos, ¿qué les pasaba? Como que tomaban una ingesta mayor. Es más, a veces solía ocurrir que como no les hacía efecto una sola pastilla, mezclaban 2, 3, 4, 5 y hasta media o una caja. Ni hablar con la mezcla de alcohol, que esas son las cosas que solían. Eso fue lo que más me llamó la atención en mujeres. Eh, Otro de los aspectos que a mí
me tocó, digamos, como ver también, es esta cosa de las enfermedades terminales. Ni hablar, por ejemplo, de las personas que sufren un tratamiento por enfermedad renal crónica en diálisis, teniendo una dieta que cumplir, una ingesta de líquidos adecuada de acuerdo, digamos, al carácter, digamos, de excreción que tenían, consumían todo aquello extradiálisis que no debían y la ingesta líquida era mayor a la indicada. Así que bueno, encontré que más o menos en 10 años, en una población de 10.000 personas, 5.000 cometieron, digamos, la autolesión provocada. Esto fue, digamos, como muy interesante porque realmente lo fui viendo de más allá de lo que significaba la dieta, la ingesta y los cuidados, no, no se autocuidaban, no se autovaloraban. Y una parte que ahí fallaba notablemente era el equipo, aún actualmente, de no dar soporte de salud mental, no entiendo las causas, las razones. Así que bueno, eso es algo que encontré muchísimo. Con respecto, digamos, a otro tipo de población con la que he trabajado muchísimo, ha sido, digamos, con la población LGTBIQ, cuando realmente en los años 70-80 se dio la cuestión, digamos, del HIV-Sida, que frente a la enfermedad, digamos, desconocida, frente, digamos, a lo que significa. Oscar, se te mutió el micrófono. Perdón, una de las cosas que realmente noté es que, digamos, en la población LGTB, uno de los detalles más importantes que había notado era la discriminación y el tema, digamos, del maltrato que sufrían. Y en los años 80, 70, el malestar más grande que se produjo fue la inclusión, digamos, frente a la discriminación del tema del HIV y el SIDA, que los mataba como pasto en cuestión de muy poco tiempo. No solamente en ese ámbito, sino en otros. En ese momento, como estaba desarrollando mi carrera de enfermería, lo que hice fue, había hecho un estudio en el que, como se proponía que la enfermedad era netamente homosexual, y habían aparecido muchos pacientes heterosexuales, hacer un análisis del caso. Descubrí que las mujeres eran un número mayor, los hombres eran un número, digamos, muy cercano, y la población homosexual en ese momento era, digamos, relativamente inferior a la heterosexual. Indagando, investigando y demás, descubro que, por ejemplo, eh, había sido, digamos, denominada como que la enfermedad de la peste rosa a consecuencia, digamos, de un tema, digamos, amarillista de la prensa, como lo es con el tema de suicidio. Y eso generaba en la población el tema de, eran 40, 50, 60 pastillas, de no tomar las pastillas y ver la degradación, digamos, que significaba. El Hospital Muñiz estaba lleno acá en Buenos Aires de personas portadoras y que se negaban a tomar las pastillas y en el momento que se las administraban, las escupían. Así que bueno, eso fue, digamos, con respecto, digamos, a la población LGBT. Eh, Uno de los detalles que también encontré prevalente en los acompañamientos fue el tema de los adultos que frente a un diagnóstico de una enfermedad, digamos, a una pérdida visual, por ceguera, por glaucoma, por lo que sea, ocasionaba en ellos un malestar muy, muy grande que los obligaba justamente a abandonarse y a buscar una situación de autolesión provocada bastante, digamos, fuerte. De hecho, mayormente en ausencia de las familias, ellos ponían fin a su sufrimiento. Y siempre encontré un número mayor de hombres que de mujeres. Eh, Otro de los detalles que, bueno, encontré a lo largo, digamos, del ejercicio en todo esto, era el tema, digamos, de lo que significan los estereotipos, digamos,
familiares, las frases, digamos, los actos. Yo hablo también de una característica que es el de los gestos, no en lo visual, lo gestual. El gesto lo llamo a todos estos elementos que son como ritos, rituales que las personas hacen, con los gestos, con la palabra y demás. Esto de esconderse, de sentarse, digamos, debajo de un árbol, de no querer hablar, de dar señales y uno no darles importancia o atención, o hacer, digamos, participación activa de la televisión en programas que sean, digamos, del tipo más bien este, con ideaciones o con intenciones, digamos, de autolesión provocada. En televisión hay un montón de este tipo de programas y he notado que la mayoría de las personas que cometían actos suicidas justamente lo hacían, digamos, tras la elaboración de un plan que le daba a la televisión con indicios, señales y todas las estrategias habidas y por haber. Las encontré en el 90% de casos en los que como pacientes, digamos, asistía. Eso ya como acompañante. Fueron bastante graves. Así que bueno, eh, y bueno, eso es con respecto, digamos, a lo que yo descubrí, analicé y demás. Un detalle que desarrollé a lo largo también de mi investigación, de mi trabajo y demás, era una de las cosas que me significaban a mí eh, importantes como detalles que tenía, digamos, el acompañante terapéutico en errores en el vicio del trabajo. Uno de los detalles más grandes que encontré en grupos de así de supervisión y demás es el furor curandis. El furor curandis es esta cuestión de ponernos desde nuestro lugar a querer salvar al paciente, querer salvarlo a toda costa, sin respetarle la integridad. Y el otro hecho era, digamos, el ejercicio ilegal del trabajo de uno. Esta cuestión de saber más que el médico, de querer dar opiniones, de dar diagnósticos, hablar de depresión, hablar, digamos, de ciertas cuestiones. Cuando en verdad lo conveniente era, digamos, hacerlo más extensivo a esa palabra y no tan meritoria decir depresión y demás. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender a usar el vocabulario y no ser tan estrictos. Y tampoco, digamos, otra cosa que encontré es esto de la codependencia emocional, esto de querer salvar a todo el mundo, a la familia, al vecindario, al barrio, a mis vecinos, de lo que a ellos les está pasando. Una cosa que aprendí es, si golpean la puerta, se asiste, si se llama, se atiende, y no, no, porque si no estamos en una codependencia, y acá entra en juego algo que se dijo antes y se dijo ayer también. ¿Quién cuida al que cuida? Más que nada. Si yo no me sé cuidar, no me sé resguardar, el otro no va a tomar en cuenta. El otro también va a hacer lo imposible para justamente, eh, haciendo creencia que yo lo sé, me van a justamente a pedir siempre, siempre, siempre una ayuda, un salvoconducto y, digamos, como una posible respuesta a ese mal, a ese dolor o lo que sea. Bien, creo que hasta acá fue lo mío, lo hice muy corto, espero haber sido lo suficientemente claro, espero que haya sido de interés. Bueno, espero preguntas si es que las hay. A ver, las chicas que estaban esperando esta ponencia, a ver qué preguntas hay. Pato. Hola Oscar, ¿cómo estás? Felicitaciones por animarte y nada, seguramente más allá de mantener la distancia óptima y el autocuidado, supongo que se crea cierto vínculo con el acompañado, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría preguntarte, ante señales de alarma con tu acompañado, ¿cómo haces, cómo las trabajás, a quién informás, ¿no?
¿Cómo prevenís? Muy buena pregunta, Pato. Mira, eso se me ha pasado por alto. Exacto, sí. Nos olvidamos, nos automatizamos de tal manera que nos olvidamos de lo más importante. Nosotros, antes de tomar, digamos, el trabajo con el acompañado, lo que hacemos es armar una triada equipo terapéutico, donde vamos a tener nuestra supervisión, con la familia y con el acompañado. Ahí firmamos lo primero, antes de tomar el caso, un acuerdo. El acuerdo es acompañar como lo dice la palabra. No es hotelería, no es enfermería y no es cuidador. No, o sea, no damos medicación y demás. En ese proceso vital, digamos, de consentimiento, aclaramos y ponemos abajo bien documentado que en caso de alarma se rompe el servicio, digamos, de silencio y se activa el protocolo de activar, digamos, avisar al médico, al equipo sanitario, la familia e intervenir, digamos, interdisciplinariamente con la familia, el asistido y el entorno médico. Ahí es donde ponemos énfasis en el tiempo, en sentir, digamos, de hacer lo siguiente. Mirar prejuiciosamente las señales de alarma frente a un intento, a una ideación, a un gesto, a algún momento, digamos, que nos resulte, por lo que hemos leído, una señal verdaderamente de alarma. No podemos desatenderla, por más insignificante que parezca. Una frase, un hecho, un tiempo muy prolongado en el baño, un tiempo muy prolongado en la habitación, o de pronto quiero salir solo. No. Entonces, ahí tenemos que estar atentos a eso. La música, y una cosa que en mi caso particular yo hago, freno mucho el uso del celular. Freno el celular muchísimo, porque en los celulares hoy en día hay una corriente muy marcada, con esto de que ellos la manejan mejor que nosotros, sobre todo los chicos, esto de una corriente de odio. Es más, hay crimen de odio ya, y entre ellos se manejan este tipo de cosas. Así que ahí es donde yo justamente intervengo, actúo y abro los ojos de mil maneras, ¿no es cierto? No dejo de atender. Yo tengo el caso de una nena que a los 11 años ingresó conmigo, me la mandaron los padres por derivación de la psicóloga, la psicopedagoga, justamente para intervenir en esto. Y la nena tuvo ideaciones con autolesiones en los brazos, y la familia, digamos, como que le daban carácter cero y nulo de la importancia de que eso significaba. Tuve que manejarlo bien, lo voy manejando, las ideaciones están como dilatándose, ya hace casi 3 años, se están como dilatando. Siempre, siempre, siempre no intervengo solo. El equipo médico está atento, estoy conectado con ellos, hago una devolución y nosotros los acompañantes tenemos una especie de historia clínica. Así como en ciertas formaciones hacemos la inicial, el seguimiento y demás, acá yo tengo la mía, tengo una ficha, tengo todo lo demás. Eso es otro detalle documentado que me sirve a mí de aspecto legal. ¿Por qué? Porque justamente puedo anotar cualquier cosa extraña que yo analice, tanto en el adolescente, en el chico o en el adulto. Y eso a mí me sirve de un aval muy grande. Yo vi esto, yo vi aquello. Y con la familia, una vez por mes, una reunión. Nos sentamos, discutimos, hablamos. De hecho, estoy interviniendo ahora con un señor de bastantes años y me tocó, sin darme cuenta, la esposa bipolar. Así que imagínense lo que es mi bipolaridad con la de ella. Se juntan dos entidades trabajando ahí. Digo, ¿cuál es lo mío y cuál es lo mío? Y ahí, bueno, me voy dando cuenta que realmente tengo que entender cuál es el paciente y cuáles son las cosas que tengo que ir estimando más que nada. Pero siempre y siempre, con respecto a eso que vos me preguntaste, Pato, es cómo intervengo en el caso de, eso es, llamo, tengo un listado de números telefónicos, los tengo en rojo justamente para cualquier cosa se aprieta el botón, ellos están atentos a lo que yo haga y intervienen inmediatamente pues están justamente muy cerca de donde yo me muevo, o sea que no hay ningún problema. Tengo 2 hospitales de salud mental acá, así que bueno,
No sé si dan la atención que corresponde, ellos no le dan mucha trascendencia al suicidio, pero bueno, lo único que puedo hacer es simplemente intervenir y en conjunto a ver qué podemos hacer para sobrellevar este caso. Gracias. Inclusive cuando yo hice el DAT en adicciones nos habían dicho inclusive hasta la ropa, prestarle atención a la ropa y el color de ropa, ¿no? El mínimo detalle era una llamada de atención también. Gracias, Oscar. No a vos, Pato. Sí, la ropa es fundamental. El color negro, creo que el color negro, el pelo largo, las gorras, taparse la cara, mirar para abajo, hay que estar, pero al lado, ni adelante ni atrás, al lado y mirándole a la cara, ¿no es cierto? Bueno, para aportar algo más que no había dicho antes, pero que me acordé ahora, el acompañamiento se desarrolla en dos formatos diferentes. Por mi formación previa, de la formación de base, yo soy más bien del papel hegemónico del acompañamiento y de la enfermería. ¿Por qué? Porque poníamos, digamos, como primer punto de asistencia a la enfermedad. Esto de la primer nominación de la OMS cuando decía que la salud que era la ausencia de enfermedad. Y hoy en día, digamos, es el completo bienestar, pero en todos los órdenes, en el medio biopsicosocial. Y el otro miramiento que hay en el acompañamiento, que es el que yo llevo por la otra carrera, es el del enfoque centrado en la persona. No es que no preste atención a la enfermedad, presto atención al humano. ¿Al humano desde dónde? Desde lo que expresa, desde lo que gesticula, desde lo que quiere decir con el cuerpo. Mirar de una manera simbólica y oír con los ojos, como dice Mara, en esto de mirar al otro, pero con los sentimientos, con la emoción. Y acá entra esto de la discrepancia que hay con el sentido vulgar de la palabra empatía. La palabra empatía tiene muchos significados y el que yo más aplico, pero porque le di otro significado y el entendimiento que yo le doy, es desde mi lugar, con mis sentimientos, entender lo que le pasa al otro, sin ponerme en los zapatos y sin ponerme en el cuerpo del otro. No puedo con lo mío y me voy a poner en el cuerpo del otro. No puedo con mi zapato porque es grande, porque es chico. Me voy a poner el zapato del otro que tiene tacos, es chico, tiene olor, es viejo, es sucio, feo. Entonces, hay que tener cuidado a veces con esas frases. Por eso a veces reniego mucho de las frases estructurales que uno repite y las dice mecanizadamente, pero que bueno, es la manera en que yo lo entiendo, pero respeto lo que el otro dice todo. ¿Cuántos corazones? Y tenés admiradoras acá en el chat, Oscar, ¿eh? ¿En serio? A ver, Siempre, Oscar, me encanta escucharte, dice Mónica. Carolina dice que estaba esperando la ponencia, te saludaba, decía buenas tardes, Oscar. Lilian decía, como siempre, Oscar, tan correcto y estudioso en tantos temas, sabes cuánto te quiero y admiro, felicitaciones. Benja también dice felicitaciones, Oscar. Sí. Hay una pregunta de Gladys que dice, sí. ¿Puede ser que en mujeres se vea menos por ponerse al hombro otro tipo de responsabilidades, hijos, por ejemplo? A ver, ¿me la podrías repetir? No sé, Gladys, si querés habilitar micrófono y hacer la consulta. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, escuchaba atentamente que por ahí se civiliza, perdón, en hombres, ¿no es cierto?, el suicidio, ciertas cosas, y quizás la mujer no es que no lo padece, pero va a consultar menos por una cuestión de ciertas responsabilidades que le son instituidas, ¿no? Y muchas veces son sufrientes
pero que no van y lo dicen en ningún lado. Sí, por un lado está esa cuestión. Yo voy a responder de acuerdo a mis posibilidades. Es una pregunta que quizás yo no deba, poder puedo, pero no debo porque no es mi área. Eso habría que preguntárselo a una persona que tiene, digamos, una formación un poquito más concreta con respecto al tema de la salud mental. Lo que yo entiendo es que hay mandatos sociales, con respecto un poco a lo que iba diciendo con esto de las crianzas, que la mujer lleva a sus hombros, en las espaldas, mucho peso social, demasiados. Si una mujer se casa, tiene que hacerlo de blanco. El hombre, en cambio, se casa de negro o de azul. Ya ahí hay un simbolismo muy grande. Nos casamos adelante de un Cristo grande, hasta que la muerte nos separe. Y si lo quiero matar antes, ¿dónde está prohibido eso? ¿No es cierto? Y si me quiero separar, entonces, la mujer hace cargo de la casa, la familia, la economía, el marido que se transforma en el amigo, el hermano, el amante, todo, y encima, como si fuera poco, somos tan pesados, tan cargosos, que nos transformamos en hijos, somos el hijo grande, y nos olvidamos que cumplimos otro rol, otra función, que es otra causa también que los chicos, los adolescentes, ven desdibujados y no se entiende quién es el padre y cuál es la función del padre. No sé si respondí un poco a lo tuyo. Sí. Yo entiendo, Oscar, que la pregunta va para otro lado. Me parece que preguntó por qué se suicidan o hay más que, ¿por qué se suicidan menos las mujeres que los hombres? Me parece que fue más para ahí enfocado la pregunta, ¿eh? No sé si estoy Sí, equivocada. no, sí. Lo que pasa es que le traté de dar una respuesta en donde, si bien puedo responderla, mi deber no sería responderla, sino que pudiese contestar la otra persona que tiene más conocimiento de la salud mental. Como para... Oiga, hombre, futuro ya casi a un paso de operar acidología, ¿cómo no le puedo responder? Vamos, Bien, bueno, se la... compañero. Me encantó. No, pero me encantó. Bien. Vamos, usted puede responder la pregunta. No, Tú puedes, sí, puedes. Pato, lo decíamos el otro día, ¿no? Esto de estamos llegando al final y tenemos más miedo ahora que antes. Ahora estamos haciendo quizás otro tipo de insight, ¿no es cierto? Bueno, bien, ¿por qué la mujer se suicida menos? Y porque está preparada biológicamente para soportarlo. Porque el hombre no tiene tantas herramientas como lo tiene la mujer. Y también hay que evaluar que, por ejemplo, cuando el hombre lo hace con métodos mucho más drásticos y la mujer con métodos mucho más pasivos. Tiene que ver la biología, tiene que ver, digamos, el ambiente sostenedor y demás. La mujer se aferra a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a las amigas, a ciertas cuestiones. El hombre se encierra. Es como que esa sería más o menos, quizá, para entenderlo, un poquitito, los motivos del por qué la mujer comete menos actos que el hombre. Lore, ¿tenés tu manito levantada? Sí, por ahí colaborando con lo que decía Oscar, porque ayer también, o sea, con lo que le preguntan, ayer también se mencionó esto y lo dijeron otros profesionales de que es más alto el índice en hombres que lo concretan que en mujeres, y esto de la represión de emociones que se le ha enseñado al hombre por una cuestión del patriarcado, ¿no? A reprimir lo que siente y bueno, termina en esta situación. Creo que fue como para también lo que él está diciendo, reafirmando un poco más, ¿no? Pero ayer también, y también yo pregunté algunas cuestiones que dicen, bueno, a lo largo del Congreso también se van a ir respondiendo porque no quiere decir que todos nos puedan dar una respuesta a algo que la verdad que si fuera, o sea, que porque como que sentí una presión que le pusieron pero en realidad creo que si tuviéramos la respuesta no existirían más los suicidios y no lo hay, ¿no? Pero sí se habló esto de cómo al hombre le tiene que reprimir por una cuestión cultural
social que se ha impuesto desde la existencia misma, ¿no? Justamente eso es uno de los temas que los chicos tuvieron que trabajar en la formación. ¿Por qué hay más índices de suicidio en hombres que mujeres? No quiere decir que la mujer no lo haga. La mujer tiene muchos más intentos, pero el hombre tiene más llegadas al acto. O sea, el hombre realmente consuma el acto. La mujer pasa por muchos más procesos para llegar a hacerlo. El hombre no es que lo intenta, directamente va y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el acceso a más medios y porque reprimió tanto las emociones y todas las situaciones que fue viviendo que no tuvo esto de poder avisar como la mujer. Que la mujer generalmente lo dice, de alguna manera lo expresa. En una ideación, en un intento, está expresando que necesita ayuda. El hombre no puede pedir ayuda porque culturalmente no le está permitido, como dice acá Yobaira, socialmente no está permitido que el hombre demuestre que necesita ayuda. El hombre que dice necesito ayuda, lo tildan de un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace? Reprime. Claro, hay una tendencia muy natural, esto volviendo a lo que dije en un inicio, ¿no? El varón, cuando es educado en la familia, lo primero que, más allá del tilde que se le da a la connotación, es que él no puede, ya desde su tierna infancia, no puede expresar las emociones, la tiene que acallar. El hombre no llora, en cambio la mujer ya está preparada para jugar a las muñecas, no jugar a la pelota, no jugar a la bolita, no jugar con los barriletes. O sea, hay cuestiones que socialmente las va marcando. Y ni hablar de ciertas cuestiones como marca la televisión con esto de ciertos muñecos articulados de color rubio, que bueno, vienen del país del norte, que justamente marcan la tendencia a ser esbelta y demás, ¿no? Como que ese es el único físico de la mujer, tiene que ser flacas, de pelo rubio, con uñas esculpidas, pestañas y demás. Las Barbies tradicionales, ¿no? Que bueno, sumado a lo de ser princesas y reinas, es un peso muy grande para la mujer y un desligamiento bastante grande para el hombre. Bien. Sí, Cari, exacto. Ahí teníamos una manito levantada o no. Me pareció que Pato estaba ahí como, digo, no digo, digo, no digo. Sí, no, esto, no son los patrones culturales tan arraigados de que el hombre es el fuerte, es el macho, que no exterioriza sus sentimientos y nada, va y actúa directamente. En cambio, la mujer es esto, ¿no? Que pide ayuda, de alguna manera pide ayuda. Nada, era eso. Sí, una pregunta que siempre me hice fue, digamos, ¿por qué hay menos trabajos científicos de mujeres y todos los hombres son más de varones que de mujeres, ¿no? ¿Y quién crea estas cuestiones de el hombre no llora, el hombre no expresa las emociones? ¿Quién educa a quién? Acá es una cuestión que siempre la vengo haciendo, el primer día de clase, en un montón de órdenes, ¿no? Entonces, ahí habría que replantearse uno desde el lugar esta cuestión de, aparte, a ver, más allá de todo, a lo largo de la historia, la mujer puede criar a 10 hijos, pero un hombre solo no puede criar, digamos, ni a un solo hijo, no está preparado biológicamente porque se desborda, no sirve. Lo digo con todo, digamos, este reconocimiento personal. No estamos capacitados o preparados. Me pasó en un momento cuando en un hospital me piden, por una cuestión, digamos, de vacaciones, que fuera a trabajar, digamos, a la unidad de neonatología. Y era mi primera experiencia. Entonces había que darle las mamaderas a las criaturas. Entonces, ¿qué es lo que invento yo como para darles la mamadera a los chicos? Me puse un corpiño, le hice un agujero, le puse la mamadera
y el nene tomaba la teta desde ahí, como que era, digamos, un símbolo, digamos, de la madre. El que era el director de ahí se asombró, se rió y me felicitó, porque nunca se le hubiese ocurrido que un hombre con su cuestión de patrones dirigidos tuviese que hacer eso. Le digo, a ver, de la otra manera no tomaba la mamadera, entonces tenía que inventar una estrategia como para. Siempre estuve, digamos, como muy creativo en ese orden. Así que bueno, es un detalle que cuento de ciertas experiencias. ¿Lore? Lorena levantó la mano. Sí. Sí, no, sabes que a mí me preocupa y lo sigo viendo. Yo a la mañana trabajo en un jardín de infantes, en salita de 5, y hay niños que con la poquita edad que tiene, los tienen con esto, ya viste, desde muy niños que no pueden jugar con muñecas, y se ponen los bebés para que todos puedan, ¿no? Y a él quiere, ahora bueno, he logrado que toque el bebé y por ahí decirle, no, si vos lo podés acariciar también, pero desde la familia, me contaba la seño, que es la señora titular de la sala, el papá pidió a un hombre joven de 20 y algo de años que no lo sienten al lado de una nena, que no le permitan que uses colores rosados. Vos le pones una taza que es al azar, vos vas sirviendo, y si le das la rosada a la violeta, se enoja y no toma, prefiere no desayunar. Y son criaturas, estamos hablando, 5 años. ¿Viste? Esto de, bueno, trabajamos las emociones y él no las dice, o sea, las nenas te cuentan sus cosas, vienen y sin indagar en la vida personal, ¿no? Pero uno trata de llegar a ellos para que te puedan, a ver cómo se sienten en el día a día. Y yo digo, tiene tanto guardado con 5 años, y el otro día vi cómo él se acercó a escondidas a un bebé en un rincón y lo trataba de acariciar, o sea, ¿viste esas cosas que vos decís? Mirá en el año que estamos y no hay forma de modificar algunas cosas culturales. Bueno, eso es una pregunta que hay que ir haciéndose, ¿no? ¿Quién domestica la sociedad, ¿no es cierto? ¿El individuo de la sociedad o la sociedad del individuo? Y es otra pregunta que hago constantemente porque me la replanteo. A ver, ¿quién marca los estereotipos sociales? Porque en verdad, digamos, están marcados de algún lado. Está bien, hoy no solamente es la familia, la televisión hace muchísimo para que esto prevalezca. Y hay mucho estereotipo desde la televisión. Hoy nos marcan ciertas cosas y las remarcan de tal modo que el chico las ve, incluso en los dibujitos. Si uno ve Peppa Pig, por ejemplo, es el estereotipo junto con Disney de la masculinidad y la feminidad en su extrema potencia. Y uno lo ve como dibujitos animados o como expresiones, digamos, inocentes, y tiene una carga, digamos, subliminal muy pesada, y los chicos sobrecargan con eso. Eso no es un tema menor, es un tema que debemos trabajar. Obviamente están hechos para justamente un montón de otras cuestiones. O sea, cómo limitamos el uso restringido de la televisión si ya a los 6 años, 7, 8, cuando van al jardín, el nene ya porta un móvil en su mano, en la mochila y demás? ¿Y el mensaje cuál es desde la casa? Me llamás cualquier cosa. ¿Quién marca esas partes? Es una pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. Por eso me abstengo muchas veces de contestar, porque sé que después puedo decir cosas que son medio desagradables. Entonces prefiero omitirlas y no causar justamente cosas. Sería bueno hacer un debate, pero quizá en otro espacio, en un taller donde podamos decir ciertas de estas cosas y bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar y poder marcarlas como para ir cambiándolas? Somos un grano de arena en un profundo mar, pero podemos ir haciendo de a poco, entre cada uno de nosotros, ir sumándoles, tanto con las diferencias, con las igualdades. Pero yo trabajo más con las diferencias, con el que piensa distinto a mí, con el que se pelea conmigo. Porque el que se lleva bien conmigo hace alianza y me hace escuchar y me hace decir lo que los dos queremos oír. Y el que me pelea, al que le peleo, le digo cosas que justamente desde un lugar no es lo que estamos preparados para decir ni para oír. Y eso es muy sano,
Y hay un libro de Joseph Zinker que habla de polaridades, que justamente habla de esto. Y en Gestalt, justamente. Y son interesantes esos puntos de vista. Y no importa que el otro no me quiera, no importa que yo no quiera al otro. Si los dos no nos queremos, los dos debemos ir a terapia. Si el otro no me quiere, el otro debe ir a terapia. Siempre y cuando a mí no me perjudique. Pero si a mí me perjudica, yo debo ir a terapia. Siempre y cuando el otro no sienta malestar de eso. Pero siempre es beneficioso hacer terapia para analizar, para entender y para cuestionarnos estas identidades de género, estas diferencias de género, más allá de lo biológico, porque hoy en día hay muchos formatos de género y hay una gran confusión. Para nosotros que somos adultos, para ellos también, para los que nos rodean, y tenemos que transitar y lidiar con esas cosas, ¿no? Porque también tenemos que ayornarnos, tenemos que ponernos, digamos, a la par de entender algunos detalles. Bien, muchísimas gracias, Oscar. Acá nos están recomendando una película que la vi, es divertida, más allá que al principio es triste, pero es muy divertida al final. Está en Netflix, se llama, a ver, dice Maternidad. Así que una película para ver, para disfrutar. Oscar, muchísimas gracias por traernos esta temática. Gracias. Después vamos a compartir el material que nos propusiste, así que para que lo puedan tener de material de soporte, de apoyo y puedan acceder a él. Así que, Oscar, mil gracias por haber compartido este espacio con nosotros. A ustedes, gracias. Bueno,